Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Tangente. Hoy, ayer tuvimos un programa especial de Ley y Competencia y movimos la entrevista para hoy, día miércoles. Esperemos que les guste antes de presentar a nuestro invitado. Hoy va a ser un ejercicio especial, les avisamos de una vez. Y ahora les vamos a explicar por qué. Pero antes de hacerlo, recuerden darnos a suscribir a Tangente GT, a nuestro canal de YouTube, a nuestros canales en las plataformas preferidas que tengan de podcast y síganos en nuestras redes sociales, siempre Tangente GT. Bueno, se encuentra con nosotros el director de la Comisión contra la Corrupción, CNC, de Guatemala, Santiago Palomo. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar acá. Y decía que hoy iba a ser un ejercicio especial porque, para los que han estado atentos a los medios esta mañana, hoy hemos hecho la presentación, por eso me tienen a mí estaba leyendo algunos mensajes ahí, es la primera vez que te veo en años con corbata, desde la pandemia, no sé qué. Me he puesto alguna otra vez corbata desde la pandemia, pero sí, es verdad que no me gusta demasiado ponerme así de gala, pero era un momento de gala porque fue presentada la Comisión Nacional contra la Corrupción en su plenitud y en esa plenitud se presentaron a los 6 consejeros delegados, ese es el nombre que se ha puesto a esta figura, que son personas que vienen de sociedad civil, de pueblos originarios, del sector privado y de digamos, academia y sociedad civil dedicada a incidencia en temas anticorrupción, y yo he tenido el honor, el gusto de haber sido invitado a participar como consejero delegado de esta comisión. Entonces, hoy va a ser un ejercicio donde vamos a poner encima de la mesa qué vamos a hacer en esa comisión, cómo fue el proceso de elección de estos delegados, qué se espera, digamos, que aportemos los consejeros delegados desde sociedad civil. Para los que ya están diciendo hueso, es un puesto ad honorem, es un puesto donde además va a ser un puesto rotativo, que va a ser un año, como mucho una extensión de otro más, pero que la idea es tener siempre ir rotando 2 de sector privado, 2 de sociedad civil, academia, 2 de pueblos originarios, ¿verdad? Y entonces bien gacho el hueso que me diste, si es ad honorem, ¿verdad? Si no hay pago, y yo lo veo más como un espacio de incidencia, ¿no? Entonces la idea es que hablemos para evitar conflictos de interés, ¿verdad? Sí, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ser lo más transparente posible. Ese es el ejercicio de hoy por esta condición, digamos. Mucha gente no sabe. Solo para explicar esto bien, yo, además de Tangente, claro, Tangente es un proyecto que lo hacemos con mucho cariño, que queremos que crezca, que ya se volvió autosostenible, pero no es un proyecto que nos dé de comer, digamos, a los que participamos en él. Es un proyecto que ya es, como digo, sostenible. Una de mis actividades fundamentales, la actividad fundamental que tengo, es que yo soy investigador del área anticorrupción de una organización que se llama Diálogos GT, que es una organización de la que yo también soy fundador y que estoy muy contento con lo que hemos hecho en la parte anticorrupción, y hemos escrito y tenemos trabajos ahí que le vamos a pedir a Carlos que nos linkee, digamos, en esta ocasión. Yo no suelo mezclar estas cosas, o sea, suelo mantenerlo separado, pero es en condición de diálogos, no en condición de Tangente, ni de periodista, dicen algunos, porque lo que hacemos aquí es más comentario político y conversaciones informales. Es más en esa condición que invitas. Pero bueno, perdón por la introducción larguísima. Vamos a hablar con Santi. Solo que quería aclarar, digamos, esa situación. Y yo sí quiero hacer otra aclaración. Sería imposible que se te haya dado un hueso o que haya un conflicto de interés, porque creo que el principal conflicto de interés que yo tengo contigo es que tú le vas al Real Madrid, lo cual es lamentable y sí impone una barrera muy grande de entrada en nuestro ejercicio de diálogo. Ha sido así, en todo el tiempo que nos llevamos conociendo tú y yo, ha sido así. A mí me genera dudas que el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción sea del equipo que pagó a Negreira durante tantos años. Pero no vamos a hablar de eso, porque la comisión no se va a dedicar a investigar ese caso, ¿verdad? Pero, Dani, yo te quiero recordar algo, que es que la condición para yo participar en este programa en algún momento que hablamos fue que no soportaba tener a Luis Fío en esa pared. Entonces, para llegar a un punto de consenso,
Punto de consenso. ¿Qué has hecho? Te traje, creo que la que será la siguiente estampita de tu pared, ¿no? Bueno, sí. Don No, Andrés, y si es un punto de consenso. es un punto de consenso, ¿verdad? Me estás emocionando. Esta imagen es de hace 14 años. Se dice pronto, ¿verdad? Sí, wow. Desde hace 14 años, 2010, para los que son jóvenes o no son futboleros, es el remate de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica, 2010, que nos da en la prórroga digamos, el triunfo a España y que yo, por supuesto, celebré. Iniesta para mí es, vamos, aparte de ser del Barça, pero el tipo es de Albacete y sabes que el que Fuentealbía. Sí, pero vivía en Albacete porque mi compañero de habitación en la residencia universitaria, donde estuve en dos, digamos, en una de ellas, y un compañero de habitación que tenía jugaba con él de niño. Y decía, bueno, nos daba unas espectaculares, ¿verdad? O sea, agarraba al niñito, porque era es menor que nosotros, ¿verdad? Y agarraba y se burreaba a 23 chicos y marcaba gol, una belleza de Iniesta. Y una belleza de gol, una belleza de final. Muchas gracias. Me comprometo. Buen punto de consenso. Sí. Como estamos hablando de diálogo intersectorial, sí, creo que son esas muestras, ¿no? Solo una pequeña pausa, solo para recordarles a nuestro querido patrocinador que nos dice que si su compañero canino sufre del corazón, queremos recomendarles Pimo Bendam y Pragma de Brouwer. Ambos son excelentes medicamentos para perros que tienen problemas del corazón. No se olviden de preguntarle a su veterinario por estos medicamentos que tienen en la caja roja y blanca y tienen un precio muy competitivo en comparación con su competencia. No se olviden de preguntar por Pimo Bendam y por Pragma de Brouwer. Yo, que tengo un compañero canino, un perro, lo voy a consultar porque, vamos, en mi casa se mueren si le pasa algo al pobre. Que, por cierto, va a ser una parte importante de la comisión, ¿verdad? O sea, solo para ir ya... Lo hablamos un poquito más adelante si quieres, pero realmente la comisión no está pensada... está pensada para ser más un punto de encuentro que para ser un ariete, como la está pensando cierta gente. Pero si quieres, antes de entrarle a ese tema, ¿verdad? Te quería hacer algunas preguntas personales, ¿verdad? Tú estabas trabajando en Estados Unidos. Así en esta época. Así es. En un bufete viendo temas de arbitraje internacional, sí. Digamos. O sea, todavía, además, problemas, algunos de ellos problemas de casos de corrupción, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Justamente estaba trabajando en un arbitraje de inversión grande que tenía un componente de denegación de justicia y corrupción. Que pues habrá otro espacio para explicar. Para explicarlo. Y supongo que allí pues estabas muy contento, muy feliz y todo eso. ¿Qué te impulsa a tomar la decisión de venir aquí y meterte en este jaleo? Y de paso meterme a mí en este jaleo también. Bueno, son de las cosas que te va presentando la vida, Daniel. Efectivamente, yo hace 4 años había salido de Guatemala a formarme en el extranjero. Yo soy abogado acá y yo tuve la oportunidad de ser admitido al programa de la maestría en Derecho en Harvard. Me fui a Boston o a Cambridge con la idea de que pues iba a regresar a Guatemala. De hecho, yo trabajé, para los que no saben, muchos años en la Corte de Constitucionalidad con diferentes magistrados en diferentes calidades, y yo tenía la intención de regresar porque tenía un compromiso firme no solamente con mi desarrollo profesional, sino con la justicia, que creo que es el principal desafío que tiene el país. Estando en Harvard, pues empiezo a interactuar con mis amigos. Es un programa muy internacional y muchos de los estudiantes pues intentan quedarse en Estados Unidos trabajando. Y me empezó a entrar la espinita de querer explorar nuevos horizontes. Sentía que mi paso por la corte había sido muy gratificante, pero que quería explorar algo nuevo. Y finalmente, pues, decido 2 cosas. Uno, que es prepararme para hacer la barra de Nueva York, para poder ser abogado ahí, que es un examen muy extenso, duro, pero fue un... Sí. O sea, solo para que vean y para que lo entienda la gente, la barra es porque tienes que pasar esta barra, sí, digamos, que están poniendo... El threshold, alta, ¿no? ¿sí? Y es la barra para, digamos, colegiarte, vamos a decirlo así. Para esta colegiación que se hace así, con una tesis de 23 páginas y tal, eso es un proceso
mucho más complejo ahí, ¿verdad? Es un examen que dura 12 horas. O sea, está dividido en 2 días y dura 12 horas. Preguntas cargadas en materia de legal estadounidense a nivel federal. Y pues bueno, en ese marco es que yo empiezo también a explorar la posibilidad de quedarme a trabajar en un bufete en Estados Unidos. Obviamente yo no había estado en ese ámbito, pero empecé a hacer acercamientos y ahí sí que la vida me presentó la oportunidad de intercambiar unos correos con una socia que finalmente desembocan en la invitación y para poder formar parte de este bufete en Nueva York, en su área de arbitraje internacional y pues me veía haciendo eso, para serte sincero, por más tiempo. Estaba muy bien, muy contento, aprendiendo mucho, un reto no solo en lo profesional, sino también en lo personal, porque los casos que se llevan a nivel de arbitraje internacional son casos muy interesantes, dinámicos, con variables de todo tipo. Pero se presenta la oportunidad de regresar a Guatemala a servir. Y para los que me conocen, yo siempre he tenido una espinita Claro, de servicio. la espinita ya la tenías. O sea, podías estar planeando que ibas a estar años haciendo ese trabajo entre Nueva York, México y los demás sitios donde estabas, pero de alguna manera sabías que ibas a volver. Eres landivariano, ¿verdad? Yo soy landivariano, orgullosamente. Y de tradición de abogados. Sí, mi abuelo, abogado, mi hermano, abogado también. Así que sí, podemos decir que vengo de una familia donde el componente legal ha estado pues presente siempre. Yo admiré mucho a mi abuelo. Admiré mucho a mi abuelo, no solamente por su calidad humana, sino también por sus ejecutorias profesionales. Él le sirvió a este país no solo en lo privado, en la fase privada, sino también en el ámbito público. Y creo que menciono esto porque es de los referentes, aparte de mi señor padre, que también ha sido un referente, pero en lo legal, puntualmente, mi abuelo pues siempre me incitó a que parte digna de la labor del abogado, del profesional del derecho, es servirle a tu país y le pegas al punto que al final a mí me motivó, a mí me habla el presidente Arévalo para invitarme después de haber evaluado mi perfil y después de haber realizado entrevistas, y me invita a formar parte de este reto. Y digo reto porque es el reto más significativo que tiene este gobierno. Y no te voy a decir que me tomó por sorpresa, porque uno tiene un sexto sentido y sabía que había algo pasando en Guatemala que me llamaba, ¿verdad? Un poco el ejercicio ese que te conté, cómo me paré quedando en Estados Unidos, sí. Han sido oportunidades que van surgiendo, que no las he buscado, pero que se van presentando, y es porque yo sí creo en esas energías de la vida que te ponen. Y siempre hay tipos de migrantes distintos. Digamos, tú eres uno de esos migrantes que no cortas el cordón umbilical, que estabas muy conectado siempre con lo que pasa, que estás muy conectado siempre con la actualidad. Yo te conocí en la época en que estabas en Canal Antiguo, ¿te acuerdas? Sí. Esos programas que se llamaban a las 10 p.m. y sí. Tal, que eran los primeros que hubo de análisis, que después, digamos, ya vinimos en Sin Filtro en Guatevisión a ponerlos para la competencia. La competencia a ustedes, ¿verdad? Eras insultantemente joven. Yo no me había dado cuenta de lo insultantemente joven que eras en esa época. ¿Qué edad tenías en esa época? Tenía como 22 años, un poco menos, 21, 22. Sí, siempre. Insultantemente fui un poco joven. Aventado. Creo que, bueno, yo crecí con hermanos más grandes y siempre tendía... Las familias así numerosas también y avispan bastante, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que es lo que a mí me hizo crecer más rápido, aparte la filosofía de mi papá y mi mamá. Yo trabajé desde el primer día que empecé la universidad, y eso creo que a mí me forjó, como te digo, y trabajé en el sector público porque trabajé en el TCE. Uh-huh. Pues no solo me forjó ese compromiso de servicio público, sino a la misma vez, pues creo que me mandó al ruedo, como decimos coloquialmente, y me ha forjado, y la verdad que yo le agradezco mucho eso a mi papá y a mi mamá, que siempre me inculcaron eso.
Y por eso a veces, aparte de la barba, me ven un poquito más serio, pero realmente soy un poco joven. Un poco joven, ya estás más madurito. Pero sí, cuando la gente se da cuenta de la edad que tienes, sí se sorprende, ¿verdad? Te asignan más edad. Sí. Al final. Estas cuestiones de luchar contra la corrupción son complicadas, son tensas. Tómense un vinito cuando se sientan muy cansados y antes de tomárselo, justo antes de tomárselo, tómense, como siempre le recordamos aquí, su pastillita de Party Smart para que puedan cuidar de su hígado, puedan tener un día siguiente mucho más cómodo, pero sobre todo a la larga puedan tener un hígado en muy buenas condiciones, muy bien preservado. Pueden encontrar Party Smart en supermercados, en Super24, en múltiples establecimientos y es una cajita de precio asequible. Y esto es de disciplina, de meterlo en tu rutina, de incorporarlo a tu vida, y una vez que lo haces, la verdad, siempre lo llevas contigo, sobre todo cuando sabes que vas a tomarte un vinito en casa. Te acuerdas que a veces es complicado estar pendiente de eso, pero si lo incorporas va a ser una gran opción de salud. Como siempre, aquí recomendamos Party Smart. Hablando ya concretamente y metiéndonos en el tema, ¿verdad? Porque creo que lo amerita el hecho que estemos, insisto, tú y yo, ¿verdad? Que vamos a formar parte, por lo menos en esta primera etapa de la comisión. Tú seguirás, Dios mediante. Y ahí yo me retiraré en un año. Creo que lo más es que se puede extender otro año más, ¿verdad? Sí. Pero la idea, creo yo, es tener eso renovado y escuchar distintas perspectivas. Pero creo que hay uno de los retos fundamentales es qué se quiere de esta comisión, ¿verdad? ¿Qué se espera? Hemos tenido una comisión que ha marcado de alguna manera el tono de todo lo que suena a comisión después, que será la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y obviamente era una comisión de naturaleza persecutoria, que tenía un diseño autónomo, ¿verdad? Que no dependía de presidente, ni dependía de presidente solo para renovarla, digamos, nada más. Por lo demás tenía financiamiento autónomo, tenía, digamos, todas ese muro alrededor de esa comisión que la podía mantener independiente, y tenía estas capacidades para perseguir, investigar y perseguir penalmente junto al Ministerio Público casos de corrupción. La naturaleza de una corrupción de una comisión como esta no es esa, ¿verdad? No, y obviamente es importante porque tenemos este contexto y un contexto alrededor de la lucha contra la corrupción que ha sido convulso y que ha estado íntimamente ligado también a los tiempos políticos del país, ¿no? Entonces, creo que tú le pegas, ¿no?, al punto, y es que sí, efectivamente, pues hubo una CICIG, que tenía su propia estructura, que respondía primero a un acuerdo internacional del gobierno de Guatemala y la ONU, y tenía facultades de investigación y de querellarse en los procesos. Y la comisión, que pues hoy dirijo, tiene una estructura y un objetivo. Creo que el objetivo es el mismo, es la lucha contra la corrupción, pero tiene una estructura y un funcionamiento y una metodología distinta, pensada en buenas prácticas internacionales y fundamentalmente basadas en un concepto de prevención, porque si bien es cierto, yo he insistido, Daniel, y tú me has escuchado decir esto, en Guatemala se necesita, hay dos componentes, la corrupción y la impunidad. La impunidad tú la rompes con estructuras institucionales fuertes como lo son el ente investigador, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, que controla la calidad del gasto público. Pero la parte de corrupción, el fenómeno de la corrupción, lo contrarrestas con políticas públicas que atajen las raíces de ese problema. Porque ciertamente esto es algo que todos sabemos, no metiendo a todos al bote se va a cambiar aquí un continuum que tiene al país en una posición crítica. Uh-huh. Y así encontramos el gobierno en una posición crítica, no solo en términos de lo que se ha hallado, sino también en la percepción de la ciudadanía, que lo demarcan muy bien los indicadores de percepción como el de Transparencia Internacional, que nos pone en un lugar penoso, 150 de 180. Da mucha vergüenza. A mí ciertamente cada vez que digo esa cifra me cuesta
digerirlo. Y cuando ves la gente con la que estás al lado, ¿verdad? Es como cuando ves la tabla de la liga que sigas o lo que sea y ves quién está delante de ti, quién está detrás y dices, Dios mío, la liga que juego. Jugamos una liga penosa. O sea, ves los países alrededor de Guatemala y es una cosa que te da, ¿verdad? Pero la vergüenza es que alguien en algún sitio en Eritrea a lo mejor está diciendo, estamos al lado de Guatemala, qué vergüenza. Sí, ¿verdad? bueno, somos una categoría de análisis por sí misma. Ya no hay ni siquiera un marco de comparación donde te comparaban justo con países de África subsahariana, el Caribe y otros países que obviamente han tenido desafíos de desarrollo muy grandes. Entonces, en ese marco la comisión se crea precisamente para constituirse en un brazo de coordinación, de ejecución y de propuesta en materia de políticas y lineamientos que atajen estos focos de corrupción que tienen al Estado en una posición muy grave. No con esto, y a mí creo que este es un buen espacio para explicar, porque obviamente cuando se encuentren e identifiquen actos y hechos de corrupción, se van a denunciar por los ministros y secretarios y tendrán el acompañamiento de la comisión, no como un ente investigador, porque esa no es nuestra función. La función constitucional de la investigación la tiene el Ministerio Público, pero sí de acompañamiento, ¿no? Y por ello es que hemos insistido que este es un esfuerzo de política en contra de la corrupción integral, ¿no? Integral, y a eso responde la estructura que iremos desglosando poco a poco hoy, precisamente a esos lineamientos, ¿no? Sí. Un brazo político estratégico que va a ser la comisión per se y sus miembros permanentes, que son funcionarios públicos del Ejecutivo. Un brazo, que a mí no me gusta decir de validación, es un brazo realmente de propuesta y acompañamiento de la sociedad civil, que es esta instancia de consejeros delegados donde el fan madridista forma parte, y por supuesto la dirección ejecutiva, que es ya la dirección que está a mi cargo, que tiene una estructura y responde también a los ejes prioritarios del Plan Nacional Anticorrupción. Y claro, cuando pensamos en la anterior Comisión Presidencial contra la Corrupción, que está derogado ese acuerdo y que sobre algunos artículos se hicieron reformas para hacer esta nueva estructura. Yo recuerdo cuando salió que escribí personalmente un artículo donde decía esas comisiones de esa naturaleza desde Presidencia no funcionan. Y dicho y hecho. Lo mismo dice el profesor Matthew Stevenson de Harvard, que fue uno de mis mentores cuando yo formé parte del Laboratorio Anticorrupción. Él fue uno de los consultores que creó la guía para la formulación de políticas nacionales anticorrupción de las Naciones Unidas. Y él mismo dice que estas comisiones no son suficientes para atajar un problema estructural, multicausal y altamente complejo. Y que, como él dice, que la corrupción, y a mí me gusta cómo lo cataloga él, la corrupción es un problema, es un self-enforcing problem, es un problema que se autodefiende, ¿no? Es un fenómeno que se autodefiende, y es lo que hemos visto con las estructuras en Guatemala, ¿no? Y estructuras que siguen ahí. Y siguen ahí, que se resisten a ser desarticuladas, porque obviamente el Estado se ha constituido en su principal botín político y económico. El business as usual que veíamos en los años anteriores. Y esto es importante mencionarlo en el marco de la comisión, porque ese es uno de sus ejes centrales, ¿no? Sabemos que nosotros no vamos a resolver el problema de la noche a la mañana, pero sí podemos dejar las bases de políticas, lineamientos y medidas que vayan a sentar un precedente de aquí adelante, que subsistan en el tiempo y en el espacio. Ese es el principal legado que podemos dejar como comisión, que yo puedo dejar como director ejecutivo y que el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera pueden dejar como cabezas de gobierno. Un proceso que va a durar muchos más años que 4, ¿verdad? Sí. Muchísimos más años que 4. De hecho, en gran medida la corrupción es un fenómeno asociado al poder, al ejercicio mismo del poder. Y la literatura lo que habla es de control de corrupción. O sea, hay corrupción en Finlandia, por supuesto. Lo que pasa es que es una corrupción que a nosotros nos da risa. Claro. Digamos, su naturaleza. No es estructural. Exacto, ¿no? El espacio central político que juega es como es esporádica, es episódica, ¿no?
Cosa que en Guatemala es el centro del sistema y lo sigue siendo todavía. Y eso es lo que tienes que trabajar, ¿verdad? Sarah Chase, que estoy seguro que tú la conoces, una un texto muy bueno sobre Honduras. El de Honduras tiene otro que se llama Thieves of State, Ladrones de Estado, que es el que me gusta. El de Afganistán. Ella hace un análisis, ahí sí que literalmente en el campo, en Afganistán, de la situación institucional en materia de corrupción. Ella dice que la corrupción en países como Afganistán es el sistema operativo, ¿no? The operating system, es ya parte del engranaje y sin eso no camina. Y ahí lo empato con el desafío que tenemos como país, ¿no? Y cómo nosotros podemos avanzar en una agenda que propenda a romper con este ciclo estructural y sistemático de la corrupción. Sí. Es deplorable ver que en cada una de las esquinas del Estado existen elementos crasos de corrupción que afectan a la prestación de servicios públicos, al fortalecimiento institucional, al fortalecimiento de la burocracia, de la sociedad, del servicio civil, que para mí es un eje prioritario. Y en última instancia, en lo que resulta es en impedir el desarrollo del país, ¿no? De hecho, Sarah Chase lo que habla desde la perspectiva estadounidense, y cuando la lees entiendes mucho de la actitud del Departamento de Estado y demás. Lo que habla es de que la corrupción es un problema de seguridad nacional para ellos. ¿Por qué? Dice ella. Viendo el caso de Afganistán, dice, vamos a ver, yo llego y tengo a los talibanes enfrente, ¿no? Que por regla general son gente austera, que se mete en cuevas, que, ¿sabes?, resiste, que es fanática religiosa, que tiene otra clase de pegamento, digamos, su engrudo, diría aquí nuestro querido Arnoldo Gálvez. La cohesión social es otra. Y yo llego y empiezo a intentar construir un Estado que sea contrapeso a eso en Afganistán, pero lo hago con esta banda de cleptócratas, ¿verdad?, a los que le permito que hueveen, así de claro se los digo. O sea, entonces hay un ejercicio donde Estados Unidos dice, nosotros colaboramos con eso a partir de 2003, que empieza la invasión de Afganistán y demás, y bueno, no, perdona, 2003 es Irak, que ha empezado antes y que están ya formando al ejército en 2002 y demás, permiten unos casos de corrupción horribles, donde pagan a la mara, o sea, los tienen pero maiceados, dirían algunos. ¿Qué dice Sarah Chase? Eso no es sostenible. Lo que generas es que los jóvenes están viendo ese sistema podrido y dices, puchica, mucho más dignos los talibanes, que están ahí luchando por lo que creen y con ideales. Sí. Y este sistema no me da oportunidades, y este sistema es de privilegios para los corruptos, y este sistema es un callejón sin salida. Entonces, ¿qué pasó cuando se fueron los gringos de Afganistán y dejaron de pagar a todos esos? Unos ejércitos y unos sistemas de seguridad y un Estado que era mejor financiado y más poderoso en principio que los talibanes, se deshizo en cuestión de 2 semanas. Porque una vez que el billete no circula, esa cosa, el pegamento era billete. Claro. Y se convierte en algo, digamos, absolutamente... es un castillo de naipes, ¿verdad? Absolutamente... Y interesante porque también otra cosa que ella dice, atado a esta teoría que ella tiene de la corrupción como un riesgo de seguridad nacional, ella pone como ejemplo Ucrania y los levantamientos que hubo en contra de la corrupción durante la Revolución Naranja. Y es interesante porque lo vimos también aquí en Guatemala durante los últimos meses, ¿no? Y el riesgo de la seguridad, por cierto. Claro, se basa, creo que generalmente, ¿no?, en tener instituciones débiles, instituciones democráticas débiles, que generan esa desconfianza y ese levantamiento social que obviamente responde a la frustración que hay. Y el famoso, y yo que lo puedo ver como ciudadano en Guatemala, que viene de afuera, esta famosa Guatemala es una M, ¿verdad? Entonces, el argumento con Ucrania es precisamente porque sí se pusieron las pilas en 2014, a partir de 2014, es 13, por ahí, que es la Revolución Naranja, y empiezan con todas estas medidas de transparencia, de probidad, de fortalecer el servicio civil, en el ejército se hacen unas depuraciones tremendas, es que tienen un chance contra Rusia ahora, ¿verdad? El caso de éxito es, pues chica, algunas, no es perfecto, pero algunas instituciones se construyeron.
Y triunfaban discursos anticorrupción en las elecciones y la gente quería ese tipo de cosas. No Zelensky gana en un discurso anticorrupción, antisistema. Sí, así es. Pero digamos, esas cosas tienen que ver con avances y cuando uno ve las políticas que implementaron, el sistema de probidad, donde los funcionarios públicos tienen que expresar no solo lo que tienes tú, sino lo que tienen tu familia, tienes que hablar de las sociedades de las que eres socio, los bienes. Claro, o sea, políticas de conflicto de interés necesarias. Exacto, ¿no? hay una política de PEPs que se llama, que es una cosa que creo que tenemos que hablar serio en la comisión, que son las personas políticamente expuestas, que son familiares de gente que tiene cargos relevantes, y toda la red de familiares es cómo tú, siendo primo del comisionado o primo de un ministro, qué papel juegas tú como, no sé, contratista o asesor o ese tipo de cosas. No significa que no puedas tener un espacio, porque puedes perfectamente tenerlo, pero se tiene que mapear el conflicto de interés y administrarlo según el caso, sí. ¿Verdad? Y en algunos casos prohibir algunas cosas, en algunos casos sancionar y en algunos casos simplemente reconocer que hay un potencial conflicto de interés y lidiar con él o simplemente ser consciente de que eso está ahí y ojo avisor por si hay una decisión que ya puede incurrir en un mayor conflicto de interés. Toda esa política en Guatemala es absolutamente inexistente y se puede construir. Se puede construir y de hecho me das la oportunidad para hablar de la conformación de la comisión, de la comisión per se, de los actores institucionales y la razón por la cual ellos forman parte de la comisión. Que no es un gabinete, pero realmente opera como tal, ¿no? Y justamente la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil está en esta comisión porque reconocemos la importancia que tiene. Primero, fortalecer el servicio civil, ¿verdad? Y el fortalecimiento pasa en dos vías. Una que es la legal, ahí tenemos un reto, ¿no? Es una ley que necesita una actualización latente. Y ahí hago un llamado a nuestros amigos y amigas al Congreso que este tema debe ser un tema prioritario dentro de la agenda legislativa anticorrupción y en la agenda nacional. Y en segundo lugar, medidas institucionales que pasan desde el establecimiento de procedimientos. Bueno, en primer lugar, identificar que hay un grave problema en materia de plazas fantasmas, ¿no? Y eso creo que es el componente más grave que hay dentro de la ecuación de servicio civil, porque son realmente plazas que no se utilizan, que se paga un salario, que seguramente ese salario se lo dan a una persona por alguna componenda de tipo política, por alguna componenda de tipo económica, y no existe. Y ese servicio es un servicio que no llega a la población. Y para el efecto, justo hoy lo hablaba con la directora de la ONSEC, que se tiene que retomar el censo de recursos humanos, un esfuerzo que se inició en administraciones anteriores, pero hay que hablar las cosas como son. Es lo que pasó. Fue un esfuerzo que no se materializó y que no se pudo dimensionar. Lo voy a decir yo, lo boicoteó Degenhardt, entre otros. Pero fue un boicot absoluto. Es como aquí no vamos a dejar que nos empiecen a contar estas costillas y al final se quedó incompleto porque muchas instituciones se pusieron, rodearon así con un muro de contención su institución y no dejaron que entrasen. Esa es la realidad. Pero es un esfuerzo que se tiene que retomar. Tenemos que saber cuál es el alcance del problema. Yo insisto que la burocracia, entendida en su acepción correcta, ¿no? Fukuyama lo dice así, es el principal mecanismo de protección de las democracias, ¿no? Así es. ¿Cómo tú construyes un Estado moderno, no? En primer lugar, tener un Estado, una burocracia que funcione, que esos servicios lleguen a su gente, que sean funcionarios públicos capacitados y que el sistema se base en el mérito, que es el segundo componente. Como tú, primero, cortas con los problemas de los conflictos de interés que tú ya diagramabas muy bien, y en segundo lugar, cómo estableces un escalafón que sí premie el mérito y que redignifique la función pública, Daniel, porque, a ver, si bien es cierto, hay un serio problema en la administración pública, el funcionario público cumple una función esencial y se tiene que redignificar esa labor porque es fundamental, ¿no? para el sostenimiento del Estado y también para todo esto que hemos ido mencionando. Es más, lo que te dice la literatura es que, y cuando hablamos de meritocracia no es poner a gente buena,
porque, digamos, un puesto como el de Santiago es un puesto de decisión política, ¿verdad?, del presidente. Un proceso meritocrático es que haya exámenes, que para entrar... Claro, entras normalmente a un 011, o sea, un puesto permanente, y hay que definir bien cuáles son esos puestos que tú puedes poner y quitar, que se necesitan en política, cuáles son los puestos que tú tienes para gente de confianza, tu asesor de confianza, tu gabinete de confianza, que lo tienen todas las instituciones, y luego cuáles son los puestos que son por escalafón meritocrático, como estás diciendo. Y esa es una reforma inmensa en el Estado, porque todo está mezclado, ¿verdad? Y eso no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero sí tienen que existir esos 3 niveles. Lo que yo siento que dice la literatura es que los niveles de decisión, está muy claro cuáles son, ¿verdad? Los niveles de confianza tienen que ser poquitos, que a veces es como... Puestos de confianza, 250.000. Sí. Hay que cortar los puestos de confianza. Desnaturaliza la figura. Y hacer que la carrera llegue a puestos bastante altos dentro de la administración pública. Yo diría cuanto más altos mejor. Y luego dejar que cuando entre el gobierno meta a gente en la parte de la gestión política, ¿no? Y en la decisión. Y eso, claro, estamos hablando de algo que otros estados han hecho durante siglos. O sea... Sí. Llevamos 45 días, no va a estar ya, ¿verdad? No. Pero sí que es absolutamente fundamental. Y mira, todo el que ha recibido clase conmigo sabe que yo torturaba a mis alumnos con la idea de que la mejor política anticorrupción era el servicio civil meritocrático. Sí. O sea, para mí es una obsesión. Pero es algo al que hay que entrarle integralmente. ¿Verdad? Sí, no integralmente. Y por eso, pues, obviamente la comisión responde a esas prioridades, ¿no? Yo creo que el servicio civil tiene que estar dentro de las prioridades a las que más seguimiento se le dé. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque la dimensión del problema es grande y no va a suceder de la noche a la mañana. Nuestro objetivo es obviamente tener una reforma legal que actualice el contenido de la actual ley de servicio civil. Tuve una muy buena conversación con el presidente Nery Ramos del Congreso y hay mucho interés en que este tema pues entre dentro de la agenda legislativa, y desde nuestra comisión, desde el gobierno, vamos a empujar los esfuerzos para que esto se haga realidad y que pueda ser uno de los resultados que tengamos al culminar la gestión. Sí, si me permites, hay otros tantos más, ¿verdad? Varios más. Tú has mencionado uno, pero asumo que Minfin está ahí por otra razón, no solo por servicio civil. Bueno, lo relativo a compras y contrataciones, ¿no? Al final el Ministerio de Finanzas Públicas juega un rol determinante en el gasto público. Y aquí es de estos temas interesantes que, a pesar de que se necesitan actualizaciones a la ley de compras y contrataciones, también dentro de los lineamientos institucionales se pueden tener resultados importantes que van en varios frentes. Y aquí esto es lo que me gusta de la discusión, porque empezamos a interrelacionar a todos los actores de la comisión. Por ejemplo, la interoperabilidad de los sistemas, ¿no?, que es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Esto es una de las cosas que a mí, cuando me lo explicaron, en su momento yo tuve el privilegio, digamos, de dirigir una institución que se dedicaba a temas de administración pública. Y tuve muy buenos profesores ahí, ¿verdad? Y cuando los profesores que saben de planificación te explican que en Guatemala lo que tienes son como pedacitos de planificación que no están conectados entre ellos, que no tienes un sistema de guatenóminas conectado con los SNPs, conectado con no sé qué, conectado con no sé cuál, y no tienes esa clase de integración, se producen todo tipo de vulnerabilidades de corrupción. Clusters donde como quien dice una tubería y tienes así como goteras por todas partes, y claro, así, digamos, no tienes como aquí está la corrupción en este lugar, no, está en todo este proceso, hilos, ¿verdad?, que te hacen que el problema, como repito, sea multidimensional, multicausal y complejo. Y obviamente los esquemas de corrupción aprovechan estos loopholes que existen dentro de estos espacios, y es por ello, ¿no?, que, por ejemplo, Jonathan Mencos, como ministro de Finanzas, forma parte de la comisión. Para mí, uno de los actores más relevantes para el tipo de lineamientos que se pretenden dar en la comisión. Tú mencionas la planificación. Carlos Mendoza, desde CGPlan, es un eje. A mí me gusta algo que dice Carlos, y es que la lucha contra la corrupción, generalmente uno dice, es transversal,
Pero él dice, más que transversal, es integral, y por eso a eso responde también la política del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera en materia de lucha contra la corrupción. Está también el comisionado para el gobierno abierto y electrónico, Edikush, que obviamente juega un rol preponderante en transparentar los procesos, en acoplar los estándares de materia política de gobierno abierto y la interoperatividad, la interconectividad de los sistemas. Yo si me permites, te voy a decir una cosa que yo voy a empezar a machacar desde el primer día, desde el espacio que estoy muy honrado de que se me ha dado, y es un tema que en Diálogos trabajamos, que es el tema de beneficiarios finales. Hay avances en beneficiarios finales, digamos, en política, pero tiene que haber avances legislativos y tiene que haber una política superintegral. Entiendo que hay una iniciativa de ley que se está discutiendo, que sí, obviamente va a formar parte de las discusiones que tengamos en la comisión. Para explicar qué significa beneficiarios finales es lo siguiente, y es, tú tienes una empresa y esa empresa tiene contratos con el Estado, y resulta que cuando miras el portal, el que sale es el representante legal. Miras quién es el representante legal y con todo el cariño del mundo es un chatillo de 22 años que, ¿verdad?, vive en la zona 3 de Misco y que no tiene ni el perfil ni la carrera como para justificar que tenga una empresa con 200 millones de quetzales en el Estado. O sea, desde luego él no está beneficiándose de eso. ¿Quién es el beneficiario final de esa empresa? Y resulta que a veces abres y esa empresa tiene como accionista mayoritario a otra empresa. Y esa empresa que está en Panamá y no sabes a quién responde. O que también hay un reto muy grande. Estos prestanombres, que hay cierta gente que desde fuera los controla porque ejerce poder sobre ellos, ¿no? ¿A quién responden de verdad? ¿Quién es el último que se beneficia? Porque si tenemos a gente que está sancionada, por ejemplo, que sigue teniendo negocios en el Estado, pese a que han sido sancionados algunos de ellos por la misma Magnitsky, que te mata financieramente, es porque agarran a gente sobre la que tienen control, a veces un control coactivo, hacen que las otras personas les presten el nombre, los famosos prestanombres, y una política que integre registros, que sea capaz de detectar, darte alertas y de ver cosas raras en quién es el dueño de esta empresa, y que además, sobre todo, yo invitaría mucho a que en los modelos de beneficiarios finales sepamos todos los accionistas de todas las empresas y que estén lo más transparente posible, conectándolo con el GAE y con lo que tiene que hacer Edikush, lo más transparente posible, que se vea quiénes son. O sea, yo hago clic, a ver, ¿quién es el accionista de esta empresa que tiene 150 millones de quetzales en tal carretera? Haces clic y aparece Pepito Pérez, Juanito Fernández, no sé qué, esta otra empresa, ¿de quién es? Esta que es accionista de la empresa A y tal, es ¿Y quién es el director, el gerente general de la empresa? ¿Y quién es no sé quién? Empiezas a ver los actores y a lo mejor eso lo cruzas con una información de PEPs, es decir, lo cruzas con una información de si son familiares o si son relacionados, familiares políticos quizá, de algún otro, y entonces vas viendo que ahí están las redes, la información está ahí. Mapeas los focos también. Exacto, esa política de transparentar, que no es persecución penal, ¿verdad? Es prevención. Es prevención, es decir, tenemos que decir, the name of the game, prevención, porque esa es la única manera que vamos a salir de este embrollo, de esta situación crítica en la que está el país, y la única manera de avanzar en una agenda que sí propenda al desarrollo. Yo enfatizo eso porque es la única manera que el pueblo de Guatemala se va a ver beneficiado de cualquier acción gubernamental, ya sea desde el gobierno, desde el organismo ejecutivo, desde el legislativo o del judicial, ¿no? Intersectorial, y con cada uno de los consejeros delegados que he tenido oportunidad de tener conversaciones, uno va advirtiendo la importancia de tener estos contextos, porque te ayudan a integrar el problema, priorizar en dónde están, como te digo, los focos que se deben de atender de manera inmediata y urgente, y a la misma vez ver cómo estos focos van perjudicando o van generando problemas dentro del ecosistema de cada uno de estos estamentos que forman parte de la instancia de consejeros delegados.
Aunado a que esta instancia, como tú sabes, va a tener también una responsabilidad importante para instar mesas de diálogo más amplias, también intersectoriales, y donde vamos a tener la oportunidad también de integrar, ¿no?, a la sociedad guatemalteca en este esfuerzo, que es un esfuerzo, como decía hoy en la presentación, es un esfuerzo de todos. Y ahí es donde creo que el papel fundamental es, digamos, curar determinadas heridas. En esa parte. Que no es incompatible con las otras partes mucho más duras, ¿verdad? Pero sí tenemos un sistema que ha sido tan estructuralmente corrupto que tienes muchos actores que sienten que no tienen una salida. Si la solución, como en el caso de la CICIG, es fundamentalmente penal. Entonces también, y esto es algo que la CICIG también promovió a su manera, quizá con unos alcances que han sido, pues están limitados a día de hoy, pero tener legislaciones que te permitan confesar, que te permitan reparar, que te permitan de alguna manera hacer una transición hacia otro sistema. Porque cuando dices, no, vamos a agarrar a todo el mundo que ha evadido impuestos. Dios de mi corazón, no hay, porque no solo son los grandes evasores, ¿verdad? Hay otros tantos más. ¿Cómo podemos ir generando esa clase de legislación? Y ahí es donde está, y me gustó mucho cuando hablamos de eso, está la idea de la comisión. Que por otra parte, por su naturaleza y por su sesgo, el presidente le encanta eso, y lo dijo aquí, la segunda entrevista que hicimos, lo pueden ver, la idea de poder plantear desde el diálogo y desde todos, ¿verdad? Esto no solo como propuesta unilateral del Ejecutivo, un mecanismo para que empecemos a cambiar, reparar, decir la verdad, y que no sea todo carceletas, ¿verdad? Pero que sí se tenga que decir la verdad y reparar, no como ahora, que lo que hacen es reconocer el delito y luego no reparan nada, no tienen que delatar a sus cómplices y ese tipo de cosas. Sí. No, y tú lo dices, la lucha no es exclusivamente penal. Sí hay una responsabilidad histórica por investigar hechos graves de corrupción, ¿verdad? Porque es la única manera para sentar precedentes. Y qué vacío hay ahí, ¿verdad? Hay un vacío. Es un vacío enorme. O sea, realmente llevamos años con un vacío en la parte del MP en persecución penal. Hay que ponerlo encima de la mesa. Yo lo he advertido, lo he dicho y lo reafirmo en este espacio. El compromiso de lucha contra la corrupción es un compromiso que se ve, ¿no? No es simplemente ir a decir que estás comprometido con investigar y con cumplir tu mandato. Eso es wishful thinking. Aquí son acciones, y la ciudadanía en Guatemala, y lo vimos en el proceso, no solo de elecciones, sino el proceso de transición, que fue un proceso golpeado, acciones que te decían todo lo contrario. Todo lo contrario. No podemos meter abajo de la alfombra hechos que estuvieron a la vista de la población guatemalteca, y que aún hay heridas fuertes porque fue un proceso golpeado que hizo y que causó daños institucionales y sociales que hoy se perciben. Y para ponerle nombre y apellidos, golpeado por el Ministerio Público, desde el Ministerio Público. Pues hubo acciones desde el Ministerio Público que mandaban el mensaje que no había un compromiso con la lucha contra la corrupción, y además que iban en contra de la voluntad popular en las elecciones. ¿Sigue existiendo ese vacío? Pues no hemos advertido, por lo menos de mi parte, un compromiso latente de lucha contra la corrupción. Hoy se anunció que se presentaron 2 denuncias. ¿Esto va a ser algo continuado, digamos, desde el Ejecutivo? Pues como pudieron ver en la presentación de la CNC, la ministra de Comunicaciones dio a conocer la presentación de 2 denuncias puntuales que obviamente responden a estos hallazgos que se han tenido desde que se asumió el nuevo gobierno, hallazgos que, como ha dicho el presidente Arévalo, cada vez que se abre una gaveta se encuentra algo nuevo, ¿no? Y la responsabilidad del Ministerio Público y su trabajo es investigar estos hechos por mandato constitucional y llegar hasta las últimas consecuencias. Tienen esa responsabilidad, y la única manera será por demostrar con hechos y actos que efectivamente hay un compromiso con la corrupción, porque ese trabajo en este momento no se ve.
¿Qué esperarías que pase con estas denuncias? Que se les dé la diligencia debida conforme a lo que ellos mismos han manifestado en varios foros, y que se investiguen, porque ellos son los que les corresponde en última instancia la judicialización de los casos. ¿Tienes esperanza de que lo hagan? Mis expectativas son bajas y no nulas, pero como te he dicho, un poco eso de no es solo serlo, aparentarlo, deben de demostrar con actos y acciones concretas que sí. Tú no, digamos, la comisión no va a investigar, pero sí puede, hablando de políticas públicas, garantizar que haya mecanismos de detección y denuncia que se pasen al Ministerio Público. Correcto. Eso sí es un objetivo. No, claro, y como hoy manifestamos en la conferencia de prensa, nosotros acompañaremos a los ministros y secretarios cuando se adviertan estos hechos de corrupción. De hecho, uno de los retos es el fortalecimiento de estos mecanismos internos, de la capacidad instalada de los diferentes ministerios y secretarías para, como dices tú, detectar, y una vez se detecta, denunciar estos hechos. He tenido conversaciones con varios funcionarios y hay un interés muy fuerte por parte del director del INGUAD, la ministra de Educación, el ministro de Salud, por incorporar y fortalecer sus propios mecanismos internos, y que esto seguramente desembocará en hechos adicionales que se encuentren de corrupción y que serán denunciados oportunamente, o sea que y lo verán en los siguientes días, semanas y meses. Van a seguir las denuncias. Las denuncias, cada vez que se advierte un hecho de corrupción por parte de un ministro o una secretaria, ellos, el compromiso del gobierno es que se denuncien por medio de los canales oficiales, que será el ministerio, secretaría o unidad ejecutora correspondiente, y nosotros haremos también un acompañamiento porque nos corresponde no solamente identificar estos patrones, convertirlos también en lineamientos para poder contrarrestar el foco de corrupción, y también, pues obviamente, apoyar y acompañar a los funcionarios públicos que denuncien. Suena que le vas a dar masticadito, o esta parte de la comisión es intentar darle masticadito desde las instituciones públicas a la MP para que se ponga pilas, que haga su trabajo. Pues como el ente encargado de la persecución penal, pues una vez se presenten las denuncias le corresponderá, ¿no?, hacer las investigaciones dentro del marco de sus funciones, ¿no? Pero lo quieres poner fácil, para que no haya excusas. Pues la lucha contra la corrupción es fácil si tú estás comprometido, Daniel. La lucha contra la corrupción es fácil cuando tú legítimamente pones un circuito de valores que es la integridad en el servicio público. Si no, pues podría ser que tu tarea se vuelva un poco más difícil. Todas estas distintas políticas integrales, ¿cómo se les va a dar seguimiento y se va a garantizar que se cumplan? Lo interesante de la comisión es que la dirige el presidente Arévalo. Y el compromiso latente del presidente es no solamente volverlo una prioridad de gobierno, lo dijo en su discurso y lo ha manifestado, sino también él poder estar dentro de la toma de decisiones para poder empujar un esfuerzo que requiere, ¿no?, también de la voluntad política de quien dirige el organismo ejecutivo. ¿Qué pasa si empiezas a notar que no hay un compromiso de parte, no del presidente, porque ese sí es necesario que exista, digamos, pero sí de algún ministro, algún secretario? Pues mi responsabilidad es, como director ejecutivo, es ponerlo de conocimiento, y también yo no toleraré la corrupción. Daniel, yo me vine a Guatemala, y ahí si regresamos a la primera pregunta, con la voluntad de servir en un espacio en donde yo sí creo auténticamente que hay mucho por hacer y que se puede hacer en beneficio de la gente que lo merece. Así que de mi parte no toleraré la corrupción, es mi compromiso. Un compromiso que yo sé que no se puede caer en palabras, y tengo la certeza que demostraré con las acciones que se vayan emprendiendo, ¿no?, con los esfuerzos concretos que se hagan desde la comisión, pero también un compromiso que lo tomo como propio porque reconozco también que necesitamos sacar este país adelante. Ya has dicho las nulas esperanzas con respecto al MP. ¿Con otras instituciones te ves trabajando?
Trabajaremos con todos los actores que estén comprometidos en la lucha contra la corrupción. Hemos tenido diálogos francos ya como te decía, con el presidente del Congreso, Nery Ramos. Tuvimos una muy buena conversación sobre la agenda anticorrupción. He tenido acercamientos con varios diputados, hemos tenido acercamientos con la Contraloría General de Cuentas, en donde se tienen iniciativas muy interesantes de lucha contra la corrupción. OJ, CC, que tú conoces también. Bueno, cada uno dentro del marco de sus funciones, por supuesto. Tú sabes, soy abogado, así que aquí sí me entra lo legalista. Sí, claro. No quiero parecerme... Pero hablamos de colaborar, hablamos de... Sí, todos esos espacios van a estar abiertos y naturalmente todos estos actores juegan un rol relevante en este tablero. Yo espero en las siguientes semanas reunirme con estos actores. Tenemos prevista una reunión con la SAT también, con el doctor Marco Olivio, con el que también queremos tener un diálogo franco. O sea, el componente fiscal también está ligado, ¿no?, a estos elementos que hemos mencionado de los focos de corrupción. Y naturalmente esfuerzo colectivo involucra a todos y trabajaremos con todos los actores comprometidos en ese esfuerzo. ¿Y comunidad internacional? También. Por supuesto que... O sea, mira, a mí me gusta decir algo siempre porque creo que parte también del fantasma que hay de todo este proceso que se inició en 2015 de lucha contra la corrupción, que es genuino. Para mí es un esfuerzo colectivo que no tiene ninguna ideología y que nos debería a todos amalgamar en un mismo espacio para trabajar a favor de ello. Pero hay que reconocer una cosa: esto es una lucha de los guatemaltecos para los guatemaltecos, y obviamente vamos a identificar y vamos a abrir las puertas para todos los aliados. La comunidad internacional... ¿Algún español residente también puede colaborar en medio de todo esto? Dependiendo del comportamiento de la Liga Española, vamos a ir definiendo esos patrones. Está bien. Pero yo se los he manifestado a los amigos cooperantes. Estamos en toda la disposición de colaborar. Estamos muy emocionados de varios proyectos que hemos identificado, sinergias y espacios para construir capacidad instalada, para que nosotros tengamos instituciones fuertes que trabajen en beneficio del bien común, y por ende pues vamos a aceptar, por supuesto, el acompañamiento de la comunidad internacional. Inclusive, como te decía, aquí sí soy un poco biased, pero por ejemplo el profesor Matthew Stevenson, que fue mi mentor en Harvard, es una persona a la que pienso acudir en este esfuerzo. Creo que es una mente y un personaje que puede aportar muchísimo a la discusión, no solo conceptual, sino también práctica, de cómo podemos ir generando mejores condiciones dentro del ecosistema de lucha contra la corrupción. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención, digamos, y una vez más en transparencia, muchas de las cosas que está diciendo Santiago las hemos hablado, porque antes de participar en esto, pues obviamente Diálogos, por ejemplo, fue secretaria técnica de un proceso de discusión de políticas anticorrupción que tenía un vínculo en el Congreso, o sea, que lideró el presidente y Arévalo, que lideró el que era diputado Arévalo en ese momento. Pues claro, hay muchas de estas discusiones que ya hemos tenido. Pero una cosa que me llamó más la atención es la idea, que lo mencionaste hoy, de grupos de tarea, de tener, además de este gabinete o esta comisión conformada por el Ejecutivo, dirigida por el presidente, tener grupos específicos para tareas específicas. Sí. ¿En qué grupos se está pensando? Bueno, lo anuncié hoy en la conferencia de prensa. Para el viernes tenemos la reunión de la Comisión Anticorrupción, en donde se discutirá la conformación de una fuerza de tarea o task force, que suena chilero. Mesa de trabajo, si quieren. Es una mesa de trabajo, sí. De hecho así lo define el acuerdo, para atajar el gran problema que hay en comunicaciones. Primero, estos 1.430 contratos que la ministra ya ha mencionado y la deuda que le han dejado. Creo que es el primer esfuerzo que se va a hacer en ese ámbito, pero hay por supuesto otros espacios también prioritarios, como los puertos y aeropuerto, ¿no? Obviamente no puedes hacer todo a la misma vez, pero focos horribles de corrupción, digamos, y lo siguen siendo. O sea, no es algo que se ha cambiado a partir del 14. Correcto. Y
También me estimaría yo que podría haber una fuerza de tarea o una mesa de trabajo en materia de servicio civil. Creo que ahí podría eficientizarse un poquito el trabajo coordinado que se haga entre las instituciones clave, que involucra, como te digo, no solo la ONSEC, Minfin, el INE y otras. INAP, sí, o sea, y dónde puedes ir trabajando bajo unas metodologías más que propendan a la eficiencia y que te den productos concretos, ¿no? INAP, que para quien no lo sepa es Instituto Nacional de Administración Pública, que es como la parte que tendría que formar a funcionarios públicos para que tengan ascensos meritocráticos y conocimiento técnico y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que también hay que meterle muchos recursos, mucho esfuerzo, y que, una vez más, a mí me gustó mucho lo que dijiste hoy, ¿verdad? Que era que la cleptocracia no se va a solucionar ni en 4 años, mucho menos en 2 semanas que lleva la comisión, ¿verdad? De existir, y que hoy ha sido ya como comisión presentada, o sea, prácticamente llevamos un día o unas horas en esto. No va a solucionarse de la noche a la mañana, va a ser un proceso. De hecho, si es que ha habido avances en procesos de este tipo, son procesos de décadas. Pensar que vas a poder cambiar todos estos incentivos, estos equilibrios nefastos de la noche a la mañana es infantil y es absurdo, ¿verdad? No, puedes tener victorias importantes y ese es el objetivo, ponerlo también, mostrarlo a la población. O sea, se deben de reconocer y percibir que se están haciendo esfuerzos, ¿no? Que van enmarcados en un compromiso de luchar contra la corrupción. Ahí es donde te digo, no es solo serlo, sino aparentarlo. Y tenemos una gran tarea en ese marco. Mi compromiso, de nueva cuenta, es firme. Estoy, aparte de reconocer el reto, también me emociona la posibilidad de ir generando espacios que históricamente han quedado relegados, y tú lo sabes. Y ha sido en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida por la falta de voluntad política y por los intereses perversos que han permeado el sistema. Que van a actuar todavía. Sí. Porque realmente uno se da cuenta que dice, no, si yo conecto esta información con esta, y me van a salir un montón de cosas. Y resulta que agarras el cable y no da, y luego este cable de aquí como que no. A ver, ¿por qué no se conecta? Si me dijeron que sí conectaba, te vas a encontrar mucho de eso. Que es un poquito lo de la experiencia del censo. Yo recuerdo que un alumno mío justo en ese momento estaba muy metido en ese proceso y nos contaba, es que sí, todo está muy bien, el presidente da autorización, pero entras en instituciones y empiezas a tener unos problemas de que no, la gente no llega, no, perdone, vuelva usted mañana que hoy está cerrado, te boicotean por aquí, te desaparece una base de datos por allá, o sea, es mucho miedo. Hablando de ese proceso de transición, es mucho miedo el que hay de cambiar el equilibrio y tener un equilibrio que no elimine, porque no se va a eliminar la corrupción que está asociada al ejercicio del poder, y en todo el mundo está asociada, y en todo el mundo existe. No hay un solo país donde no haya corrupción, pero sí que deje de ser la entidad central, ¿verdad? No, el componente estructural, eso yo lo remarco. Quitar, y lo decía el profesor Steven, el problema no es que vayas a eliminar toda la corrupción en todo el ejercicio del poder. Tú sabes que los focos van a existir y ese es el reto, es parte de la dinámica política e institucional, pero sí romper con un patrón sistemático, estructural y altamente nocivo para poder crear instituciones básicas que respondan a las necesidades del siglo XXI. ¿Qué esperas de los consejeros delegados? ¿Qué esperas de nosotros? Digamos? Bueno, yo espero... Además de mí, de que me cambie equipo, que no lo vas a conseguir, ¿qué esperas de mí? Le podrías ir al Albacete, por ejemplo. Pues si no está ni en segunda el Albacete ya, es horrible. Va. Como repito, creo que es una instancia, a mí es el espacio que más me emociona, porque vamos a poder articular esfuerzos de participación ciudadana, conociendo los propios contextos de los consejeros delegados, su propio expertise, su propio background, y ponerlo al servicio de propuestas tangentes, que yo, como le digo, va a ser un influjo
muy relevante el trabajo que hagamos en la comisión. Propuestas tangentes, tangibles más que tangentes. estás... No pun intended, Exacto, dirían en Estados Unidos. Ajá. Ser un brazo de acompañamiento, no. Por eso es que no me gusta el término validación. Claro. Ustedes no están para validar No. lo que hagamos, están para... Y no tiene sentido esta idea de que sociedad civil va a validar una política pública. No. Es una cosa muy nefasta de Guatemala desde mi perspectiva. Lo que puedes hacer es aportar, es discutir, y lo haces desde la independencia de alguien que es invitado, que no es funcionario público. Una vez más, lo voy a tener que repetir 25.000 veces, que no cobramos, que no tenemos un puesto. Y que lo que vamos a hacer es pues plantear ideas y ya está. Y ser críticos también. Y ser críticos desde sus propios espacios. Sí. Es la única manera que nosotros vamos a realmente advertir dónde está el problema, priorizarlo y buscar soluciones en materia política pública, que así funciona pues la administración pública, como tú bien sabes. Te voy a confesar una cosa. Una de las cosas que a mí más sentido me hizo de este esfuerzo, de esta comisión, y que lo expresó muy claramente en una reunión el presidente Arévalo, es que es una comisión pensada para morir, vamos a decirlo así. O sea, es una comisión que está pensada para que al final de la comisión haya un gran producto entregable. Y es una reforma para tener ahí sí un sistema nacional contra la corrupción. Y un sistema nacional es muy distinto a una comisión de este tipo, que es una comisión presidencial que dirige el presidente, que tiene mucho que ver con esa voluntad política y que está íntimamente atada a que el presidente quiera hacer esto. O sea, si Bernardo Arévalo es un corrupto, se jodió la comisión, te jodiste tú y nos jodimos todos. Es así. O sea, esto solo existe si de verdad creemos que el presidente Arévalo está comprometido, y lo vamos a ir viendo en la medida que va avanzando todo este tipo de políticas públicas. Pero un sistema nacional anticorrupción sí sería una legislación que involucraría a distintas partes del Estado, que involucraría a sistemas locales, al sector justicia, que involucraría, digamos, a otras instituciones que hoy que no forman parte del Ejecutivo y que hoy no están en esta Lo comisión. institucionalizas. En México el ejercicio del Sistema Nacional contra la Corrupción, a pesar que ha tenido embates a nivel conceptual, cuando se hizo la reforma en la administración del expresidente Peña Nieto, recibió muchísima atención por este diseño interinstitucional coordinado también con sociedad civil, en donde ellos mismos, actualmente el presidente del Sistema Nacional contra la Corrupción es el representante de la sociedad civil. Se involucran actores también desde la Fiscalía General de México, fiscales especiales anticorrupción, fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y otros actores y stakeholders en esta gran lucha. Eso es efectivamente el objetivo, el poder crear un sistema nacional anticorrupción aquí en Guatemala, institucionalizado y que, como he dicho hasta la saciedad, que perdure en el tiempo y en el espacio y que nos ayude a construir y a fortalecer capacidades de nuestras instituciones públicas, porque es la única manera que lograremos salir de este atolladero. De hecho, la comisión anterior al final dependía del presidente y no funcionó porque el presidente no tenía ningún interés en que funcionase, y funcionó para dos cositas menores que seguramente le interesaban al presidente por alguna razón de venganza o de extorsión, algo así, y ya está. Y lo demás no sirvió absolutamente para nada. Qué gusto haberte tenido aquí. Gracias, señor consejero delegado. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias también al presidente. Sí. De mi lado, yo creo que sí es importante hacer esta advertencia, digamos, a la audiencia de Tangente. No voy a ser funcionario público, no voy a tener ningún tipo de salario, no voy a tener cuantadancia. O sea, es un espacio exclusivamente de incidencia desde sociedad civil, desde la organización donde yo trabajo, que como ya les dije era Diálogos. Pero en términos de este proyecto llamado Tangente, la decisión que sí tomamos, para ser completamente transparentes en esto, es que yo voy a intentar evitar lo más posible, mientras esté en este espacio de incidencia, que va a tener mucha discusión técnica y que va a ser mucho de aproximarse a actores, hacer análisis políticos, y voy a hacer mis apreciaciones, pero voy a intentar siempre preservar este espacio. Obviamente,
voy a dejar de ser consejero delegado seguramente el año que viene o como mucho el siguiente, pero desde luego no voy a ser, porque no se puede y porque no quiero ser consejero delegado los 4 años y volveremos con más fuerza. Lo que hemos decidido es que tanto programas culturales como estos programas de conversación y los que conocen Tangente, las entrevistas de Tangente, son entrevistas donde se intenta tener una conversación lo más amable, pero honesta y sincera posible, los vamos a seguir haciendo. Digamos, ese era el aviso a navegantes. Ya poco a poco yo personalmente he ido saliendo de determinados análisis políticos como los que hacíamos en campaña y se hace con esa clase de transparencia. No porque uno se vaya a ir al gobierno, como sí es el caso de Lucy, que sí está trabajando en el gobierno, sino porque creemos que es lo más adecuado para la audiencia, y va a haber, por supuesto, programas donde sí va a haber gente haciendo análisis político, en algunos casos hasta despiadado. Cuando eso deje de ser así, pues en mi caso, pues volveremos a hacer otra clase de análisis. Aunque la verdad, si te digo la verdad, me gusta mucho ¿Y análisis deportivo? O formato de entrevistas. Yo quiero hablar de Negreira y quiero que participes en ese programa y quiero que me expliques cómo... El tema anticorrupción se agotó acá. Sí, aquí se acaba. Sí, porque sí es polémico. Ya hablando en serio, es un poco polémico. Sí te tocó el corazón enterarte de eso. Tiene matices. No, hombre, no tiene ningún matiz. No, ahí sí no puedes estar justificando esto de ninguna manera. Suerte. Gracias. A todos, pero sobre todo a ti, que eres el que tienes que lidiar con todo esto. Y qué gran reto, pero qué bonito, ¿verdad? Sí, también tener la posibilidad de hacerlo. Servir a mi país es digno. Amo a Guatemala y aparte de que mis acciones hablarán por mi trabajo, o el trabajo hablará por mí, ¿no? También pido el acompañamiento de Guatemala. Pido el acompañamiento de la gente, es la única manera. Y hazlo de forma sincera, porque va a haber momentos seguramente en los que vas a estar bien jodido. Y vas a decir, chica, esto está duro. Entonces, creo que hay un valor en sí mismo mostrarse vulnerable, si hay que mostrarse, y decirle a la ciudadanía, mira, ahí me tienes que apoyar. Y si de verdad nos creemos esto, y si de verdad creemos que podemos cambiar algo que detestamos todos. ¿Sabes cuál es mi experiencia? Hablando con corruptos, porque uno habla de vez en cuando con corruptos arrepentidos y no tan arrepentidos, es que lo odian todos el sistema. Hasta los que están metidos, hasta las cachas. Solo 2 o 3 psicópatas se lo pasan pipa en el lodo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice, pues esto es demasiado, ¿sabes? Incluso es que los típicos corruptos de toda la vida que dicen, no, hombre, ya se fue la cosa, ya no se aguanta, ¿verdad? Si de verdad nos lo creemos todos y hay un compromiso del país, pues hay que esforzarse. Así es. Y no hay que dejarte solo. Así es. Gracias, Daniel. Gracias a la audiencia. Espero que hayan otros espacios en Tangente. Bueno, sí, claro, hay que discutir un montón de cosas. Y vamos a tratarlo con la misma clase de apertura y honestidad. Estamos en esta situación, nos hemos metido en esta, lo realmente complicado es lo que va a hacer Santi, pero yo también, y estoy muy contento de haberme metido en esto. Tuve la oportunidad, por cierto, de hacerlo, solo por contexto, de hacerlo con el presidente Otto Pérez Molina, que también ahí sí se llamaban comisionados, pero era la misma figura de alguien de sociedad civil, ad honorem y demás, en la comisión que exploró la reforma de política de drogas. Yo estoy muy honrado de haber tenido esa experiencia, estoy muy agradecido de haberla tenido, pese a que los que estábamos en la comisión trabajábamos en temas de reforma de política de drogas y en 2015 nos íbamos a manifestar, ¿verdad? No teníamos ningún empacho en hacer eso. Y de hecho, de alguna manera, la propuesta final se estropeó porque ya, o sea, ¿qué vas a entregarle a un tipo que está en esa situación y que al final tenía que irse y que estabas pidiendo su renuncia? No le podías entregar ese documento final, pero hicimos un diagnóstico, estuvimos trabajando ad honorem y para mí fue una experiencia fantástica, una experiencia profesional fantástica. Yo creo que esta va a ser incluso mejor. Y yo también estoy muy ilusionado. Estoy con muchas ganas de entrarle a todos estos temas, con todas estas ideas que merecen mucho la pena. Así es. Mi estimado. Así es. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Y ya saben ustedes, Tangente GT, denle a notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube y esperen a siguientes programas y siguientes sorpresas que vamos a tener. Ya estamos cerca del aniversario, ¿verdad, Carlos? Ya estamos ahí el mes que viene, el 28, 7. ¿Es abril o es marzo? Es marzo. ¿Es finales de marzo?
No, vamos a celebrarlo en abril, pero nuestro primer año es el 28. El 28 de marzo de 2023 tuvimos nuestro primer programa. Vamos a celebrarlo por todo alto y estén atentos porque se vienen sorpresas. Nos vemos en la siguiente.